Ok. Entonces continúo por acá. Acabo de recargar el pilot. Espero que me reaccione a tiempo. Si no, entonces igual ahí tengo unos de repuesto. Estoy intentando aprovechar ese al máximo. Ok, entonces, bueno, estaba por aquí, ¿verdad? Lo que sería ahí lo único que me falta es pasar a dividir y esto de acá para dejar el tiempo de movimiento solo. Entonces, bueno, a mí lo que me gusta ya cuando tengo esto así es colocar siempre la variable que voy a sacar al lado izquierdo. Entonces, nada más como que piensen que esto lo muevo para este lado y esto para este otro. Vean que eso no va a afectar ahí, ¿verdad? Es como cambiar los lados de la ecuación. Técnicamente sería pasar a restar, pero los negativos se eliminarían, entonces no es como que haya algo ahí medio raro, pero sí notarán, notarán que se murió en lugar de servir, más bien lo maté más. En un segundo. Bueno, voy a hacerlo en azul por ahora y después vemos. Y entonces, el movimiento va a ser entonces v-prom, tiempo de descanso, entre esa resta. V constante menos v-prom. ¿Okay? Y entonces saco lo que sería el resultado de esa parte de ahí. Un toquecillo grande, entonces no pude hacerlo como quería. Quería colocarlo justo aquí, pero bueno. O lo puedo colocar acá. Entonces voy sacando eso. Vean que la rapidez promedio es esto, el tiempo de descanso está aquí y la constante es esta y la promedio es esto. O sea, todos estos valores que estoy utilizando son estos tres. Entonces voy colocándolos. Y bueno, pues como estoy trabajando con metros por segundo y segundos, entonces el tiempo que me dé ahí va a ser en segundos. Entonces me está dando de 8.776,98. ¿Okay? Y ahora sí, lo último que me falta es responder las preguntas que me decían, porque ahí lo que hice fue esperar una de las ecuaciones, pero realmente lo que ocupo es las otras dos. Me dicen que cuánto duró el viaje y cuánto fue el tiempo, la posición final. Pero ya teniendo el tiempo de movimiento, vean que yo ya puedo resolver esas ecuaciones. Entonces, bueno, antes de borrar esto, ¿alguna dudilla que haya ahí con lo que fue el procedimiento algebraico, algo en lo que se perdiera? Profe, yo Sí, tengo una duda con las ajá, ecuaciones para XF. ¿Cómo las... estas. Ajá, Estas recuerde que salían, eso sí, lo borré, pero era de la línea roja y la línea azul. ¿Sí? La línea roja, ay, ya me pegué el borrador de la camisa. Y la línea azul que habían por ahí, esta en específico. ¿Cómo lo saqué? Bueno, partí de lo que es la definición de movimiento rectilíneo uniforme y lo fui aplicando para cada uno de los casos. Entonces, la azul era el movimiento que tenía la persona constante, este de aquí. Entonces decía, bueno, la posición final va a estar dada por la velocidad constante, perdón, la rapidez constante y el tiempo que la persona se movió. O sea, lo que la persona sí se movió y no la que estuvo en descanso, porque ahí el libro o el enunciado dice que hay un tiempo en el que la persona viaja y hay un tiempo donde descansa. Entonces saqué el tiempo en que se movió, en la que se movía. ¿Sí? Entonces ese fue el tiempo que puse aquí. La roja, lo que estaba diciendo era el tiempo total de viaje, todo lo que la persona estuvo viajando, o sea, digámoslo así, el trip, por decirlo así, o el paseo en total. Entonces eso de ahí lo que ocupa es la rapidez promedio, que es esta de aquí, por eso pongo esto, y el tiempo total de todo el paseo. ¿No? Y bueno, pues aquí el más XY en los dos los puse como cero porque empezaba en la gráfica. La gráfica empezaba ahí con un cero. ¿Verdad que ya habló de eso? Todo está muerto. Pero ahí técnicamente la gráfica, recuerden que empezaba en el cero. Está hablando. ¿Okay? Sí. ¿Le resolvió la duda o todavía sigue un toquecillo? no, ahora sí, gracias, profe. Ahora sí. Ah, ok, perfecto. Sí.
Ahí en la presencial es donde uno llega y ve que el estudiante o se queda todavía, ¿verdad? Con cara de ateo, o ya como que empieza a sentir. Entonces uno dice, ah, ok, sí, ya va entendiendo. Aquí tienen que decirme ustedes, ¿verdad? Si realmente entendieron, porque si no, no voy a saber si les pude aclarar. Ok. Entonces, ¿alguna otra duda? ¿Todo bien ahí con esa parte del álgebra? Ok. Entonces, esto es lo que me falta. Voy a volver aquí, vamos aquí, para tener el campo de llegar y decir. Descanso más movimiento. Estos dos de acá. Me dice que son 10.096,98 segundos. ¿Okay? Eso si quieren lo pueden pasar ahí a horas, ¿verdad? Eso sería entonces dividiendo entre 3.600. Dice que fueron 2,8 horas. 2,80 horas. Lo pueden dejar a 100 segundos, no hay problema. Y después la posición final, que bueno, técnicamente lo puedo sacar de cualquiera de estos. Vean que T total lo acabo de obtener. Voy a ponerlo aquí, pero lo voy a sacar de este. De hecho, pueden sacar como ejercicio, les dejo sacar este y ver que los dos sean prácticamente iguales. Tal vez unos decimales hay de diferencia. Pero... Entonces, V constante es este, 24,86 por el de movimiento. Es este. Okay. Entonces dice que se movió, pucha, 218.195,72. Entonces creo que es un número muy grande, ¿verdad? Entonces creo que lo voy a dejar como 2,18 por 10 a la 5. 10 a la 5. Sí, metros. Entonces sube ahí. Okay. Entonces sería. ¿Tiene sentido? Fueron 2 horas de viaje, ¿verdad? Lo que dije hace un rato. ¿O cuántas horas dije? No, sí, 2 algo, ¿verdad? Dije hace un momento. 2,80, casi 3 horas de viaje. En 3 horas, ¿cuánto puede recorrer uno? ¿Cuánto decía ahí? 89,5 kilómetros por hora. Es que va bastante rápido, va a 90 kilómetros por hora, ¿verdad? Casi. Sí, tiene sentido. Tiene sentido un valor así. 218 kilómetros, sí, por hora recorre 90. Sí, sí, todo bien. Ok. Entonces sí, estamos por este lado, ¿ok? ¿Alguna duda con este ejercicio? Gracias, César, ahí me puso el tiempo, gracias. Es que tengo que venir a la laptop para ver. Ok, pero gracias, de todas formas. César. Ok, entonces si no hay dudas, sigo. Y lo que nos tocaría ahora es ver otra cantidad más, que sería la parte de aceleración. Técnicamente esto lo podríamos seguir haciendo infinitamente, ¿verdad? Pero nosotros básicamente hasta este nivel, o bueno, generalmente lo que es el análisis normal de las cosas, de movimientos, llegamos hasta aceleración. De hecho, hay un ejercicio ahí, no sé si lo tengo ahí, si no les digo cuál es en el libro, que es el siguiente paso que sería el jalón, pero ahorita vamos a eso. Ahorita les explico un poco más qué es lo que estoy diciendo. Entonces, ahora lo que vamos a ver es la aceleración. Vimos cómo la posición va cambiando en el tiempo y qué tanto cambia esa posición en el tiempo es lo que me da la velocidad. Entonces, ahora, hace un momento vimos velocidades constantes, pero sabemos que la velocidad perfectamente puede cambiar también. ¿Okay? Yo puedo llegar y apretar el pedal de formas distintas en el carro, y entonces puedo ir a velocidades más altas o velocidades más pequeñas. O sea, va a ir cambiando lo que es la velocidad. Y va cambiando de la misma forma a través de conforme evoluciona el tiempo.
Entonces, ese cambio en lo que es la velocidad y cómo cambia es lo que me da a mí la aceleración. Entonces, así como yo digo, cómo cambia la posición de un objeto a través del tiempo, lo describe la velocidad, bueno, cómo cambia la velocidad a través del tiempo, lo describe la aceleración. ¿Okay? Y lo que les digo es que nosotros podríamos ver cómo cambia la aceleración con respecto del tiempo, y eso es algo que se conoce como jalón, y el jalón yo podría ver cómo cambia a través del tiempo y puedo seguir en eso, ¿verdad? Como les digo, infinitamente, pero nosotros no lo hacemos. Básicamente nos quedamos ahí, frenamos donde está la aceleración. Entonces la aceleración mide cómo cambia la velocidad. Entonces en la diapositiva 13, otra vez, así como se definió lo que es la parte de velocidad promedio y velocidad instantánea, yo puedo llegar y decir que hay aceleración promedio, que es utilizando los deltas, ¿ok? La diferencia entre la velocidad final y la velocidad inicial para un tiempo final y un tiempo inicial, y la aceleración instantánea, que sería la derivada de la expresión de velocidad o la pendiente de la recta tangente a la curva en una gráfica, eso sí, en una gráfica velocidad versus tiempo. ¿Ok? Eso tendríamos que tener nosotros una gráfica velocidad versus tiempo en lugar de una posición versus tiempo, que son dos cosas bastante distintas. ¿Ok? Entonces, la aceleración básicamente lo que nos dice es eso. Si la aceleración es positiva, eso significa que nuestra velocidad está aumentando y que cada vez vamos a ir más rápido y vamos a poder recorrer distancias aún más grandes. Y una aceleración negativa lo que nos dice es que estamos reduciendo nuestra velocidad o la estamos haciendo más negativa, por decirlo así. De hecho, es interesante poder ir midiendo o viendo ese tipo de cosas. Por ejemplo, cuando uno va frenando, la velocidad ahí entonces se va disminuyendo. La aceleración es negativa y la velocidad va disminuyendo. ¿Ok? Pero ojo, eso sí, cuando ustedes van frenando, ¿okay? La velocidad va disminuyendo, pero la distancia no lo hace. Fíjense que cuando ustedes van frenando, todavía avanzan hacia el frente. No es como que vayan hacia atrás, ¿lo ven? Entonces vean como ahí, aunque la aceleración sea negativa y la velocidad disminuye, la posición todavía aumenta. Va a aumentar y cada vez va a ir aumentando más lento, porque esa es la idea, ¿verdad? Cuando ustedes van frenando, la idea es que su posición vaya siendo, o los cambios en posición sean cada vez más pequeños hasta un punto donde ustedes se detienen. Pero aún así sigue siendo positivo. Entonces, todo ese juego, por decirlo así, entre las tres es de lo interesante que hay ahí. Entonces, aunque la velocidad disminuya cuando van frenando, vean que la posición aumenta. ¿Okay? O, por ejemplo, si ustedes ya llegan y dicen, bueno, yo tengo una velocidad negativa, eso ya es ir en retroceso. Entonces, ahí sí la posición disminuye. ¿No? La posición disminuye. Entonces, ahí hay que estar, o se tiene que estar analizando toda esa parte. Ok, entonces, en la diapositiva 14, lo que se tiene es cómo se está moviendo un automóvil de un punto A a un punto B y se dice que tiene velocidades distintas. O sea, lo que nos dicen es que en punto A tiene una velocidad inicial y en punto B una velocidad final. Entonces, ahí, al lado de esa imagen, donde está el carro, se coloca lo que sería una gráfica que vean que es velocidad versus tiempo. Una gráfica que ahora lo que está midiendo son velocidades, no posiciones, que es algo muy distinto, ¿lo ven? Entonces, ahí cuando nosotros tenemos esa gráfica, podemos hacer exactamente lo mismo que hicimos con una posición versus tiempo. Si nosotros analizamos solo el punto A y el punto B, ¿okay? Y sacamos esa celeste, lo que estamos haciendo ahí es un promedio. Si yo lo que hago es que ese intervalo entre puntos, que ya no sería el A y B, sino un intervalo muy corto, como por ejemplo el que está ahí muy cercano a B, que eso fue el que decidieron tomar para ese caso, entonces yo puedo llegar a intervalos muy pequeños y sacar una recta tangente. Y esa es una aceleración instantánea, la pendiente de esa recta. Es la aceleración instantánea, que sería entonces a verde. Y después también en una gráfica de estas, vean que ustedes podrían describir, si por ejemplo esa línea roja describe bajo función matemática, ¿verdad? De tiempo al objeto, entonces eso sería una función v en función de tiempo. ¿Okay? Vx en función de tiempo. Entonces, todo eso se puede hacer. Vean que es muy parecido a una gráfica X, solo que claramente las gráficas de posición lo que nos dicen es qué posición tiene el objeto en el espacio y el espacio que nosotros conocemos, ¿verdad? Que nosotros podemos observar,
Y una gráfica en velocidad es lo que mide o lo que nos dice en la parte vertical, en el eje vertical, son las velocidades en las que va el objeto. ¿Okay? Entonces, si yo tengo un objeto que está con una velocidad muy alta, digamos, en lo que es la gráfica, no es que yo lo esté viendo muy largo, no, es que está yendo muy rápido. ¿Okay? Entonces hay que tenerla, ahí hay que tener el cuidado. En cambio, en una posición en X, si yo llego, perdón, una gráfica X versus T, si yo veo el objeto muy arriba, es que estoy muy lejos de mi marco. ¿Okay? Si yo veo números muy altos, es que estoy muy lejos del marco, muy lejos del cero. Entonces vean que sí hay diferencias en lo que es ya es el análisis cuando ustedes intentan visualizar el problema. ¿Okay? Entonces en la parte más del raciocinio, digamos, o de la forma en la que ustedes tienen que visualizar o entender qué es lo que está sucediendo. Entonces siempre tengan ahí cuidado con eso. Entonces, además de una gráfica V versus T, o sea, ya vimos X versus T, acabamos de ver V versus T, también se pueden hacer aceleración versus tiempo. Y eso es lo que está ahí en la diapositiva 15. Ahí lo que tenemos son dos tipos de gráficas, que sería la de velocidad versus tiempo y la de aceleración versus tiempo. ¿Ok? Entonces, en una gráfica de aceleración, aceleración versus tiempo, si en algún momento la gráfica, por ejemplo, pasa de la parte positiva a la parte negativa, ¿okay? Vean que eso se ve en la gráfica que sería en tiempo B. ¿Okay? Entonces vean que eso en la gráfica de velocidad versus tiempo se ve como un punto máximo. O también se puede ver como un punto mínimo si fuera de negativo a positivo, ¿verdad? En la aceleración versus tiempo. Entonces ahí lo que queremos o lo que se quiere es que se vea qué pasa en cada instante. Entonces vean que el cambio del cuadrante de arriba al cuadrante de abajo, o sea, de la parte positiva a la parte negativa, en una de aceleración versus tiempo, o sea, la de abajo, se ve como máximos y mínimos en la de V versus T. ¿Ok? En ese caso, de más a menos, entonces se ve como un máximo. Si fuera de menos a más, se vería como un mínimo, en lo que sería la curva de la de arriba. Los puntos que sean máximos y mínimos en la de aceleración versus tiempo se ven como lo que se conoce como punto de silla, creo que era algo así, ¿verdad? Que se dice en la parte matemática, que es, digamos, que la forma en la que viene la curva cambia, ¿sí? Por ejemplo, en lugar de ir, aquí en la cámara, ¿verdad? En lugar de ir una curva que se ve que, digamos, vean cómo estoy haciendo los dedos, ¿verdad? Que lo estoy curvando hacia un lado, el punto de silla lo que hace es que se curven hacia el otro. ¿Okay? Entonces, el punto donde cambian, digamos, la forma en la que se curvan. Entonces, eso se ve en puntos mínimos y máximos de lo que sería una gráfica de aceleración. ¿Okay? Y además, ahí, bueno, ahí no se está poniendo la de X versus T, pero esa también tiene un montón de colochos que se generarían, hay un montón de curvas que se estarían generando en ese caso. Pero no vamos a hacerlo tan brutal, no vamos a hacerlo tan grosero, por decirlo así, cuando hagamos los análisis. Generalmente los análisis se van a ver como en la diapositiva 16. Esos son los que sí vamos a estar trabajando, que son un poco más manejables. En ese caso, vean que en la gráfica de aceleración, que es la última, la de más abajo, queda bastante horizontal, o sea, va a tener siempre líneas rectas hacia horizontales. O sea, cuando hagamos, o si se tiene que hacer un ejercicio en el que hagan las tres gráficas al mismo tiempo, generalmente eso es lo que va a pasar. Van a tener las de aceleración bastante horizontales. Entonces, eso hace que las de velocidad también tengan rectas, ¿ok? Pero esas no son horizontales, esas pueden ser pendiente para arriba, horizontales, pendiente para abajo, ¿ok? Pero siempre van a ser rectas. Y después la de X, la gráfica de X, esa es la que sí va a quedar con curvas, ¿ok? Que vean que ahí, por ejemplo, cuando yo tengo un quiebre en la de velocidad, o sea, en la del medio, vean que eso se ve como un cambio en la curvatura de las de X, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ahí en el punto TA, entonces es como un punto, como lo acabo de decir, un punto de silla, donde cambia la curva. Entonces, en lugar de venir hacia arriba, ahora va hacia abajo. Bueno, en la parte en específico de TA a TB, eso realmente ahí quedó como una recta, porque vean que la velocidad es cero. No, perdón, la velocidad no es cero, la velocidad es constante, eso es lo que quiere decir, la velocidad es constante. Si la velocidad es constante es porque vean que la aceleración, el que está más abajo, quedó en cero. La aceleración es cero, entonces no hay cambio en la velocidad.
Entonces, por eso queda como una pendiente recta. Es constante la velocidad ahí y la posición va avanzando en una línea recta. Es un movimiento rectilíneo uniforme en ese trayecto. ¿Ok? Luego vean que cuando va bajada la Vx, entonces aún así, la de X en esta parte, como estaba tan arriba, la posición sigue aumentando, pero cada vez con menos. Vean que la curvatura es distinta. Y el punto máximo o puntos mínimos se dan igual. Cuando Vx es positivo o negativo, entonces la de arriba, vean que entonces da máximos y mínimos. O sea, ahí lo que ustedes pueden ir haciendo es viendo qué pasa con una y otra. Entonces, si una gráfica, que es la que le sigue, siempre tienen que ponerlas en ese orden, ¿verdad? X, V y Y. Entonces, si una de las gráficas tiene un cambio de positivo a negativo, entonces en la otra se tiene que ver como un mínimo o un máximo, dependiendo de cuál sea, si positivo, negativo, negativo, positivo. Es un mínimo o un máximo lo que yo espero por ahí. Si lo que tiene es un cambio, un quiebre, entonces yo lo que voy a decir, o un cambio en la pendiente, entonces la de arriba lo que siente es un punto de silla. Creo que era algo así como se llamaba. ¿Okay? Punto de silla. La idea del punto de silla es porque es como la silla de un caballo, ¿verdad? Son así como con curvas distintas. Pero bueno, o creo que es así como funciona. Si no me equivoco, eso es como la comparación que se hace. Este, después, ¿qué más? Eh, bueno, si una de las gráficas de abajo está la línea en cero, entonces la de arriba tiene que ir en una línea horizontal, o sea, donde quedó, empieza a moverse de forma horizontal. Como por ejemplo ahí al puro final entre la primera y la segunda. Vean que la primera y la segunda al puro final queda en cero, quedó justo en cero, entonces la de arriba tira una línea horizontal. O viendo entre la 2 y la 3, si nosotros vemos la 3, las partes en las que está pasando por el cero, la de arriba, vean que queda completamente horizontal, ¿verdad? Entonces eso ahí, así es como más o menos funciona todo ese enredo. Entonces, la idea de aquí de esto es que ustedes puedan llegar y analizar, ¿verdad? Cuando hago un ejercicio, además de quedarse con los problemas o las preguntas que les da el ejercicio, intenten hacer estas gráficas, más cuando son así problemas que tienen distintos trayectos, que les dicen, primero se movió de esta forma, luego se movió de esta otra. Siempre intenten ahí sacar y eso les ayuda ahí a ir comprendiendo qué pasa con el objeto conforme avanza. ¿Okay? Y eso también, cuando ustedes ya tengan armada la de X, les permite visualizar el objeto cómo se estaría moviendo. En qué partes avanza, acelera, luego va frenando, pero sigue avanzando, luego frena, luego se hace para atrás tal vez, ¿okay? Tal vez pasa atrás del cero, queda siempre adelante, todo ese tipo de cosas. Siempre es bueno ahí como hacer el análisis de la gráfica. Ok. Entonces seguimos. Esto es lo que les decía aquí, por ejemplo. Estas son, en la diapositiva 17, hay distintas formas, digamos, en las que podemos ver este carro moviéndose. Entonces, primero puede tener una velocidad constante, o sea, no hay aceleraciones. Esa es la fila de arriba. Luego, en la fila de medio, o sea, la parte B, ahí lo que tenemos es una aceleración positiva constante. Entonces, esa aceleración lo que va a hacer es que el carro aumente su velocidad, ¿no ven? Entonces empieza a aumentar la velocidad del carro, entonces cada vez va con una velocidad más grande. O en el caso que está ahí el último, vean que la aceleración la pone en negativa, o sea, va hacia la izquierda, y lo que va a pasar es que la velocidad va a ir disminuyendo. ¿Okay? Aquí en esta diapositiva es donde me gusta trabajar mucho, me gusta siempre recordar que no podemos irnos nada más con la parte o hay que separar un poco la intuición de la parte de los frenos de un carro. Porque los frenos de un carro lo que buscan siempre es detenerlo. Entonces, la aceleración que puede dar un freno de un carro siempre es contraria al movimiento. Eso es lo único que hace el freno, contrario al movimiento. ¿Okay? Pero nosotros podemos tener aceleraciones que sean en direcciones contrarias, ¿verdad? Y que se mantengan en el tiempo. Entonces, eso es mejor verlo, por ejemplo, con un cohete. Entonces, si ustedes tienen un cohete y el cohete está cayendo, ustedes llegan y encienden los motores, ¿verdad? No quieren que el cohete choque. Entonces, ustedes encienden los motores. Entonces, eso va a hacer que el cohete vaya frenando, porque la aceleración que tiene el cohete es hacia arriba, ¿verdad? Entonces va cayendo, enciende los motores y empieza entonces el cohete a tirar, ¿verdad?
bueno, o a propulsarse, entonces la aceleración que tiene es hacia arriba, entonces él se va deteniendo. Y si ustedes no le apagan los motores, vean que él se detiene y empieza a subir, ¿ok? Porque la aceleración sigue siendo hacia arriba. Entonces, detiene la velocidad hacia abajo y sigue teniendo una flecha hacia arriba, entonces vean que empieza a subir y empieza a tener una velocidad cada vez mayor. Entonces, cada vez va a ir más rápido, ¿verdad? En lo que sería en ese caso. Entonces vean que hay aceleraciones que si yo las mantengo, entonces lo que van a hacer es que el objeto no solo se detenga, sino que empiece a ir en la dirección contraria. Algo que no pasa con un freno. Si ustedes apretan el freno de un carro, nunca va a ir en reversa. Lo que va a hacer es detenerse y hasta ahí llegó. Entonces por eso es que hay que tener cuidado ahí con relacionar lo que es una aceleración con un freno, porque son dos cosas un poco distintas, ¿sí? El freno lo que va a hacer es desacelerar, perdón, o acelerar en la dirección contraria al movimiento hasta que el objeto se detenga y ahí muere. Ya frenar ya ahí se termina. En cambio, tener una aceleración negativa, lo que significa es, pues, tener una aceleración siempre constante en una cierta dirección para toda la vida. Por ejemplo, con la gravedad hacia abajo. Si yo tiro un objeto hacia arriba, yo empiezo a tirar, qué sé yo, una bolita o algo por el estilo. Tengo una ahí, pero estaba toda sucia. La encontré ahí escondida en alguna parte llena de polvo que está ahí como desde hace años. Pero bueno, el punto es que si yo tiro algo hacia arriba, la aceleración gravitacional que está hacia abajo va a hacer que ese objeto se detenga y después no solo se va a detener, sino que va a empezar a moverse hacia abajo y cada vez más rápido. ¿Okay? Cada vez buscando ir más rápido, ¿verdad? Conforme avanza el tiempo. Entonces vean que la aceleración positiva y negativa es un término un poco distinto a lo que sería el freno. El freno es también un tipo de aceleración, pero tiene unas condiciones muy especiales. Como les digo, siempre es en contra del movimiento y deja de existir cuando el objeto se detiene. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno ve el término frenar, que llegar y, suave, ¿qué es lo que estamos hablando? ¿De qué estamos hablando exactamente? Cuando decimos tal objeto tiene una aceleración dada en cierta dirección, positiva, negativa, hacia arriba, hacia abajo, izquierda o derecha. ¿Okay? Entonces ahí lo digo porque sí, a veces confunde un poco. O es poco intuitivo, ¿verdad? De cierta forma llegar y pensar que cuando uno le dicen que un freno es desacelerar, o perdón, una aceleración. Okay. Entonces, vamos a ver. ¿Alguna duda hasta ahí? Todo bien. Entonces ahora vamos a ver el segundo modelo. Habíamos visto el de movimiento rectilíneo uniforme, MRU, y ahora lo que nos toca es el de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Okay? Uniformemente acelerado. Entonces el movimiento rectilíneo uniforme era aquel en el que la velocidad era constante. Si la velocidad es constante, no hay cambio en la velocidad. Esa es la definición de constante. Eso significa que no podía haber aceleración porque no hay cambio. Si no hay cambio de velocidad, no existe aceleración. Bueno, ahora vamos a ver más bien un caso donde sí hay aceleración, pero ahora esa es la constante. La aceleración va a ser constante en este tipo de sistemas. ¿Ok? No vamos a tener cambios de la aceleración en un MRUA o en un periodo de tiempo donde un objeto describa movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces esperamos que la aceleración sea constante en todo momento de eso. Entonces, cuando tenemos esos casos, bueno, recordarán que, como dijimos hace un rato, cuando estamos en MRU, que era la velocidad constante, lo que se generaba era una recta. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la siguiente ecuación? Por decirlo así, que uno ve cuando está en el colegio después de las rectas. Bueno, uno lo que ve son cuadráticas. Entonces, en este caso, la posición del objeto, cuando estamos en movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, está definida por una cuadrática. Por cierto, ¿alguien me puede decir si siguió saliendo la bandita negra arriba en la cámara? Es que no estaba poniendo atención a eso. No, profe, hace ratillo ya no sale. Ok, si fue que le quité la presión que le estaba haciendo
en la prensa esta del trípode del teléfono. Y ahora tengo miedillo porque significa que entonces el teléfono está teniendo fallas donde siente esa presión. Es que antes tenía otra prensa y seguro le hizo demasiadas, porque esa sí ya sentía que el resorte quedaba muy elongado. De hecho, por eso lo cambié, por eso compré esta nueva. Por dicha ahí me deja regularlo un poquito más, pero sí, me da miedo por el teléfono. Pero bueno, perdón, otra vez me desubiqué. Entonces sí, es una cuadrática lo que vamos a estar viendo para lo que es la posición. Pero también, además de eso, salen otras ecuaciones, porque una cuadrática, una curva, por ejemplo, se le puede sacar pendiente. O de hecho, también podemos llegar y sacar ahí otras ecuaciones al empezar a manejar, ya al tener dos, entonces yo puedo empezar ahí ¿cómo decir? Como maniobrar, por decirlo de alguna forma, y empiezo a sacar más ecuaciones. Entonces son todas las ecuaciones que salen en la diapositiva 19. Todas esas son ecuaciones que tienen que ver con movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces vean cómo la matemática es traicionera y aunque el movimiento rectilíneo uniforme solo se define por una ecuación, con solo que yo le haya agregado otra parte más, ¿okay? Que eso técnicamente es integrar nuevamente, que eso después lo vamos a ver, con haberlo hecho o con haber agregado un paso más, vean que ahora tengo 5 ecuaciones. ¿Ok? Entonces es mucho lo que nosotros podemos ver por ahí. Técnicamente, todo lo que es ese movimiento solo se necesitan dos ecuaciones para describirlo. O sea, cuando yo estoy sacando la parte de la pura matemática, no haciendo el análisis, ¿verdad? Que estamos haciendo hace un poco, sino justamente de dónde vienen esas ecuaciones, técnicamente hay dos. Todas las demás son juegos algebraicos, ¿okay? Pero las que son esenciales, por decirlo así, son solo dos. ¿Por qué es que se ponen esas otras? Bueno, la idea es para ayudarlos a ustedes a que tengan distintas formas de sacar alguna de esas variables teniendo unas o teniendo otras. Por ejemplo, si ustedes ven lo que es las últimas tres, por ejemplo. La primera, o sea, la que está en el medio, la número 3, por decirlo así, en esa presentación, la que queda justo en el medio, vean que esa no necesita aceleración. Entonces, aunque nosotros tengamos un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, no hay aceleración en esa ecuación. Entonces, esa ecuación tal vez es útil para sacar alguna de esas otras variables que están dentro de la ecuación. Por ejemplo, me piden la velocidad inicial, que está ahí, Vx, pero nunca me dieron la aceleración en mi ejercicio. Entonces esa es útil porque así yo sé que no tengo que ir a buscar la aceleración. La que le sigue, la número 4, esa lo que no tiene es la velocidad final. Entonces, si yo en ningún momento me dieron la velocidad final de mi sistema, entonces es útil. La última, la que está al puro abajo, esa lo que no tiene es el tiempo. Entonces, si yo llego y me dijeron, bueno, pues el objeto terminó con ciertas cosas y yo lo que necesito, por ejemplo, es la aceleración que llevaba, pero no sé cuánto tiempo duró ese movimiento, pues entonces puedo utilizar esa porque yo no tenía el tiempo. ¿No? Entonces, la idea es que al tener varias ecuaciones, nosotros podamos utilizar ahí distintas formas o haya múltiples alternativas, por decirlo así, para trabajar el sistema. Ojo, eso sí, es un arma de doble filo, porque entonces significa que si yo llego y trabajo mi sistema, mi problema con la ecuación incorrecta, entonces voy a tener que hacer caminos mucho más largos. ¿Okay? Entonces eso sí necesita de práctica, ir practicando y ustedes saben, física sí se necesita mucho ejercicio, mucha práctica para que ustedes vayan sacando lo que son los volados, por decirlo así, o la manilla que se ocupa para irse por el lado más corto para poder resolver el ejercicio de la forma más sencilla y que no se vuelva muy tedioso. ¿Okay? Generalmente yo lo que le digo a un estudiante es que si siente que está haciéndose el ejercicio muy grande, más que todos ustedes que están en física que es aplicada, ¿verdad? Si ustedes sienten que el ejercicio ya se está haciendo muy largo, entonces tal vez haya algo que pudieron haber simplificado. ¿Sí? Entonces ahí siempre tienen que tener esa malicia, por decirlo así. Si ustedes sienten que el ejercicio es como que se les está, qué sé yo, ¿verdad? Como que ustedes sienten que todo se está yendo para todo lado y que empiezan a dar vueltas en algo y algo extraño y que todavía no sacan algo o no sale un resultado, entonces tienen que detenerse un momento y tal vez pensar algo tal vez salió mal.
Entonces, ojo, eso sí, eso no aplica para ejercicios como los de cantidad de movimiento lineal, que esos sí son bastante largos en lo que es el álgebra. Entonces, ahí sí hay que tener cuidado. Pero para estos casos, generalmente siempre hay como una ruta mucho más corta. Ok. Entonces, ajá, voy a hacer este ejercicio, el que es el 41. Bueno, antes de eso, no sé si hay alguna duda. Todo bien. Ah, bueno, y se me olvidó decir, tal vez es importante, ahí en la diapositiva 19, en la segunda ecuación, la que es ahí, vean que es una velocidad que se puede sacar, pero esa es una velocidad promedio, ¿ok? O sea, esa ecuación está un poco, ¿cómo decirlo? Es un poco solitaria, por decirlo así. Nada más es para casos donde uno quiera sacar una velocidad promedio, pero no es como que se pueda aplicar con las otras, ¿sí? Las otras sí se relacionan mucho entre ellas, pero esa velocidad promedio, esa de velocidad promedio no, no tanto. Ah, bueno, y también otra cosa, que la primera ecuación que está ahí, vean que tiene una pinta de ecuación de recta, y de hecho es una ecuación que sale de recta. Recuerden que entre la velocidad y la aceleración, como son un paso o están las dos relacionadas, o sea, la aceleración es el cambio en la posición, perdón, en la velocidad, entonces sale una ecuación que es básicamente como la de MRU, pero para el caso de velocidades. En lugar de hablar de posición final y posición inicial, hablamos de velocidad final y velocidad inicial. ¿Okay? Entonces, como para que se vea ahí cómo se asemejan, ¿verdad? O cómo se van pareciendo, por el hecho de que la aceleración es la derivada de la velocidad y la velocidad es la derivada de la posición. Ok, entonces ahora sí, empiezo con el ejercicio el 41. Entonces este realmente es bastante corto. Dice, Lisa llega deprisa a un andén del metro para encontrar que su tren está a punto de partir. Dice, se detiene y mira los carros que pasan. Entonces cada carro tiene una longitud de 8,60 metros. Dice, el primero se mueve pasándolo en 1,5 segundos y el segundo en 1,10 segundos. Entonces encuentra la aceleración constante del tren. ¿Okay? Entonces este ejercicio a veces tiene una partecilla que no me gusta tanto por el hecho de que lo que le piden es encontrar una aceleración constante y no le dicen cuánta diferencia hay entre un carro y otro. Entonces, realmente el ejercicio, no sé por qué, pero piensa como que los dos carros están pegados. O sea, se toma como que los dos carros están así pegados. Entonces, es bastante interesante, ¿verdad? De que no se menciona y además de pues, pensar que los dos carros estén completamente pegados es extraño. Yo lo que siempre digo es que uno se imagine que Lisa, ¿verdad? Está tomando el metro, está tomando un tren. Entonces yo lo que les digo a los estudiantes es que consideren que los carros no se están moviendo, los carros están parqueados. Ella es la que se va moviendo. Entonces a los carros estar parqueados, entonces así sí pueden estar bastante pegados. ¿No? Entonces están uno junto al otro. Y ella es la que se va moviendo y ve como que si fuera que los carros se avanzaran, ¿verdad? O bueno, fueran en contra de ella, ¿verdad? O sea, se movieran, pero es ella la que se está moviendo con el tren, ¿verdad? Usted cuando ve un carro, usted sabe que está ahí parqueado, pero usted lo ve como que se mueve porque usted se está moviendo en el tren. Entonces, eso es la parte de ahí de la relatividad que llaman, ¿verdad? Entonces, no la relatividad tal vez de Einstein, pero sí la parte del marco que yo estoy tomando de referencia. O sea, de dónde estoy viendo yo el sistema, o dónde yo estoy viendo el universo actual. Entonces, si yo lo estoy viendo desde un objeto que se está moviendo, yo voy a verlo como que si todo el resto del mundo se estuviera moviendo, pero soy yo el que se mueve. ¿No? Por ejemplo, usted va en la carretera, va montado en su carro, y usted dice, ese árbol se está moviendo. Y una persona que está afuera va a decir, no, ese árbol está quieto, usted es el que va moviéndose en la calle. ¿Okay? Entonces vean que esa es la parte de relatividad. Ok, entonces, sí, lo que hago es aprovechar eso, ¿verdad? Y decir entonces que los dos carros están pegados y eso más que todo es para tener el trabajo ese de las longitudes y que todo tenga sentido y no tener problemas, ¿verdad? Con la diferencia entre lo que serían las distancias de cada uno. Ok, este es el que cargué más bien. Vamos a ver si lo logro.
Entonces, sí, lo que se dice es, se supone que los dos tienen la misma longitud, más o menos, por ahí. Y lo que se dice es que uno se recorre un cierto tiempo y el otro en otro tiempo. ¿Okay? Entonces, lo que nos dicen por ahí es que cada carro tiene una longitud de 8,60 metros. 8,60 metros y aquí igual, 8,60 metros. Eso sí, dicen que el primero se mueve o el primero se recorrió en un intervalo de 1,5 segundos y el otro en 1,10. Entonces aquí 1,5 segundos y este nada más 1,10 segundos. Y entonces de aquí yo puedo llegar y decir que hay dos velocidades, una velocidad que va a ser la inicial y una velocidad que va a ser la final. Y sabiendo cuál es esta distancia, entonces yo puedo llegar y sacar lo que sería una aceleración. ¿No? Y además con, perdón, no la distancia, sino el tiempo total. Entonces la idea es llegar y primero con esto de acá, sacar lo que son las dos velocidades. Entonces hay una velocidad inicial que va a ser 8,60 metros, los recorro en 1,50 segundos y una velocidad final donde los 8,60 metros los recorro solo en 1,10 segundos. Este da de 5,73 metros por segundo y este da de 7,82, perdón, metros por segundo. Entonces vean que obviamente la velocidad final es mayor, o sea, conforme el tren empieza a moverse, empieza a acelerar. Entonces cada vez va más rápido. Y ahora sí, yo lo que digo es que hay una ecuación, en la diapositiva anterior la vimos, hay una que me dice, aquí, bueno, me falta el X. Esto es Vxf es igual a Vxi más aceleración X por tiempo. ¿Okay? Entonces, esto de aquí, perdón, eso de ahí yo lo puedo trabajar para despejar la aceleración. Paso primero la velocidad inicial a restar. A X tiempo es igual a Vxf menos Vxi. Hacer restar, ¿verdad? Bueno, y también le di vuelta, perdón, a la ecuación ya es manía mía, ¿verdad? Siempre busco despejar y que ya esté de un solo a la izquierda. Entonces, y después lo que me falta es pasar a dividir el tiempo. Entonces, la aceleración en X va a estar dada como Vxf menos Vxi entre el tiempo. Perdón, nada más quiero revisar si estoy poniendo las letras en el orden correcto. Primero la X y luego la F. Sí, todo bien. Vxf menos Vxi entre el tiempo. Y entonces eso es lo que me va a dar a mí cuál es la aceleración. Entonces, ¿cuál es el tiempo? Bueno, el tiempo que yo debería considerar es el tiempo total, ¿verdad? De esto de aquí. Entonces va a ser la suma de estos dos. Entonces va a ser final menos inicial, 7,82 menos 5,73 entre este tiempo total, que sería 2,6 segundos. ¿Okay? Y eso me da una aceleración de 0,80. 0,80. Y esta es la primera vez que estoy poniendo una aceleración en números. Entonces yo necesito las unidades. ¿Alguien me quiere decir cuáles podrían ser las unidades de la aceleración? Sabiendo que lo que hice fue poner metros por segundo y lo dividí entre segundos. Metros por segundo al cuadrado. Exacto, metros por segundo al cuadrado. Okay. Porque estoy dividiendo entre otros segundos. Muchas gracias. Ahí escuché también mi otra voz, ¿verdad? Y creo que también está diciendo. Entonces ahí se les agradece. Entonces, metros por segundo al cuadrado. Esas serían las unidades de la aceleración. Muy bien. Entonces, ¿dudas hasta ahí? Todo bien. Entonces, a veces notarán que a veces no tengo control mucho de la pizarra y a veces termino muy abajo de lo que quiero.
que empezar a ver cómo hago para empezar a formular las preguntas, ¿verdad? O los enunciados un poco más arriba, porque siempre empiezo como a justo a la mitad. Entonces, cosas que tengo que ir cambiando. Pero bueno, entonces ahí estaría eso. Y bueno, pues para aprovechar esos 5 minutillos que me quedan, nada más voy a ir haciendo una introducción breve de lo que sería la parte de caída libre, porque pues, después ya lo seguimos viendo en el último bloque. Ahora nos queda un bloque, ¿verdad? Sí, no estoy mal. Sí. Sí, lo que nos falta ver entonces es caída libre, que básicamente es un ejemplo o un caso de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, solo que muy específico, ¿ok? Que es el caso donde vamos a tener una cierta aceleración ya dada, que va a ser la de la gravedad, justamente la aceleración gravitacional. Eso ahorita vamos a ver cuál es el dato, ¿ok? Y bueno, pues que se da de forma vertical, la caída libre. Si nosotros colocamos, ¿verdad?, nuestro mundo común y corriente, lo que generalmente consideramos como la parte vertical es la Y. Entonces vamos a ver que las expresiones se ponen en lugar de una X, se ponen con una Y, pero ese es básicamente el único cambio que tenemos por ahí. Que por ser caída libre, entonces se considera vertical y por eso ponen las Y en lugar de las X. Y como les digo, que la aceleración es una y definida. Y bueno, pues la caída libre, nada más hay como dato histórico, fue algo que se fue, que se fue entendiendo, por decirlo de alguna forma, en lo que sería pues, el siglo XVI, básicamente por ahí, que si se van ahí a la diapositiva 21, ven ahí donde está Galileo Galilei, que fue el que estuvo ahí haciendo las pruebas, ¿verdad? Para comprender que los objetos caen siempre a una misma aceleración. Mientras no tengan una fricción con el aire, o sea, mientras no sea una hoja de papel o algo, ¿verdad?, que pueda embolsarse por el aire, entonces generalmente los objetos caen a una misma aceleración. No importa qué tan pesados sean, ¿verdad? Él lo hizo ahí con dos objetos, uno mucho más pesado que el otro, y se dio cuenta de que los dos caían básicamente a la misma aceleración, con la misma aceleración. ¿Okay? Duraban lo mismo básicamente cayendo. Entonces, pues sí, eso como les digo, nada más quería hacer como una breve introducción ahí, ¿verdad? No quiero meterme mucho de lleno para aprovechar el siguiente bloque. Entonces, sí, voy a hacer la pausa aquí y otra vez estaríamos empezando a las 10. Tal vez bueno, esta es la segunda clase. Estas clases tal vez se sientan así como que tienen un poquillo menos de materia, entonces por eso es que entonces yo a veces me da un toquecito, me sobra el tiempo. Después van a ver que tal vez tenga que ir corriendo más, ¿verdad? Pues ahí para que no se extrañen. Pero bueno, sí, entonces voy a mutear y bueno, voy a quitar la cámara también, creo que no se ocupa nada ahí, el ejercicio era corto. Entonces nos vemos a las 10. Recuerden despejar la mente.